Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio. Bueno, como podéis observar, este vídeo se está haciendo desde un lugar hermosísimo. Como veis, al fondo nada menos que el Océano Atlántico y me encuentro en mi querida y adorada Galicia. Unas pequeñas vacaciones en las que obviamente no puedo ser indiferente a los acontecimientos que, como bien todos sabéis, han tenido lugar en nuestro país y de qué manera, concretamente en Barcelona y Cataluña, con los atentados que sacudieron esta zona del país el pasado jueves día 17. He querido esperar unas fechas para hacer un análisis objetivo, frío, sobre lo acontecido, las causas y también las consecuencias, de una manera breve y también lo más clara posible. Lo primero que habría que plantearse aquí es efectivamente cuáles han sido, muchas preguntas. Antes de nada, uno se hace muchas preguntas: ¿por qué Barcelona? ¿Qué es lo que se persigue con este tipo de atentados y por parte de quién? ¿Quién es la inteligencia que está detrás de los brazos ejecutores de estos menores de edad, que fueron, como bien sabéis, casi todos abatidos por la policía, salvo uno o dos que todavía permanecen huidos? ¿Cuáles son los intereses económicos y políticos que existen detrás de todo esto? Si realmente todo lo que ha acontecido en Barcelona y Cataluña, por extensión, pues puede de alguna manera afectar al proceso independentista que, como sabéis, fraguará el próximo día 1 de octubre con el referéndum que parece ser se va a realizar, aunque ya lo veremos. En fin, muchísimas preguntas. Pero antes de nada yo querría poner encima de la mesa dos datos. El 75% de los atentados terroristas que han sacudido el mundo en el año 2016 han tenido lugar fuera de Europa. Un dato muy importante porque parece que tenemos la sensación de que aquí los únicos que padecemos este tipo de desmanes somos nosotros, y no es verdad. Y otro dato también muy relevante. Antes de que tuviera lugar en enero de 2015 el atentado contra la revista satírica francesa en París de Charlie Hebdo, como sabéis, el porcentaje de atentados que tenían lugar de corte islamista o yihadista en Europa antes de esa fecha era de un atentado cada 22 meses y medio. A partir de esa fecha, la frecuencia de estos atentados se ha reducido espectacularmente hasta tal punto que desde entonces hasta ahora la frecuencia es de un atentado de corte yihadista cada mes y medio. Estos dos datos son muy importantes y quería ponerlos encima de la mesa. Bueno, obviamente yo creo que lo de la condena de estos atentados está de más, porque cualquier persona de buena voluntad y con un mínimo de sangre en las venas, obviamente, pues asume esa intencionalidad y ese sentimiento que es un sentimiento humano. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Bueno, aquí habría muchas cosas que hablar. Hay quien sostiene que todo esto podría tener que ver y mucho con el proceso independentista. Que las inteligencias que están detrás, inteligencias entre comillas, detrás de esta ejecución, de este tipo de atentados, podrían tener, obviamente, podría existir una cierta connivencia de intereses con alguien, entre comillas, que o bien podría tener interés en que el proceso independentista se paralizase o, por el contrario, se agilizase todavía más. Alguien se ha planteado, y yo también, obviamente, que como consecuencia de todo esto y con la excusa de lo que ha sucedido en Barcelona y Cataluña por extensión, pues obviamente ha generado que los servicios de inteligencia hayan centrado sus pesquisas allí y también que se haya incrementado la presencia policial en Cataluña. Claro, esta presencia policial no va a desaparecer en 2 días y esta especie de blindaje de carácter policial obviamente va a continuar durante las próximas semanas y probablemente los próximos meses, incluyendo obviamente todo lo que tiene que ver con los prolegómenos, entre comillas, del proceso independentista. La pregunta es, ¿todo esto obedece a una casualidad? ¿Esto obedece, por el contrario, a una inteligencia bien premeditada? ¿Tiene unos objetivos políticos bien enmarcados? Bueno, cabría hacerse muchas preguntas. Yo no me voy a extender demasiado. Simplemente querría poner encima de la mesa que quien sostenga o se crea que con el abatimiento de los terroristas o brazos ejecutores de actos como el del pasado jueves se termina todo, se equivoca, porque lamentablemente se trate de células organizadas, como parece ser que es el caso, o de lobos solitarios. Todo esto va a continuar lamentablemente, porque el caldo de cultivo que se está generando entre
ciertos sectores de la población, a veces de carácter islamista casi siempre, pero no nos olvidemos, ya hay franceses, alemanes, italianos y de otros muchos países que tienen nacionalidades de estos países y sin embargo obviamente son islamistas y además están obviamente incluyendo, sumando de una manera progresiva al yihadismo y por tanto son capaces de cometer cualquier tipo de atrocidad como la que nos ocurre. Pero no nos quedemos solo en eso. Habría que ir más lejos si queremos ser serios en el análisis de estas cuestiones y ver también que hay una serie de causas estructurales que están contribuyendo y de qué manera a que el yihadismo se esté incrementando, o mejor dicho, el terrorismo de carácter yihadista se esté incrementando en Europa. Me estoy refiriendo a las desdichadas políticas que los gobiernos de los diferentes estados occidentales están teniendo con países como Siria, como el Magreb, como ciertos países de África, como la zona del Cuerno de África, Yemen, etc. No nos olvidemos del Líbano, no nos olvidemos de Palestina, no nos olvidemos de Irak, toda esta zona. Las políticas que se están llevando a cabo allí están contribuyendo a generar un caldo de cultivo donde muchos se están cada vez más aferrando al llamamiento de ciertos fanáticos que, con la capacidad de manejar y de lavar los cerebros, están propiciando que muchos jóvenes estén incluyendo o sumando a este tipo de barbaridades. Por tanto, si no se analizan y no se atajan en serio las causas estructurales que están detrás de todo esto, vamos a tener problemas y atentados de este tipo y peores, lamentablemente, por desgracia, muy presumiblemente, un día sí y otro también. Yo ya querría ir terminando con una relación a lo que se conoce como, bueno, España en este momento se encuentra en la que se denomina la alerta 4. Se ha planteado si cabría la posibilidad de que se pudiera aumentar la alerta 5. Esto tendría que hacerlo el gobierno de España, el gobierno español. No se ha hecho el de colocar el alerta 5, decretar la alerta 5 en España significaría la militarización del país, de los puntos estratégicos claves. Claro, yo ni otros muchos no nos creemos que se vayan a atrever a militarizar ahora, a decretar la alerta 5 y militarizar los puntos claves de un punto políticamente tan candente y sensible en este momento como es ni más ni menos que Cataluña. Yo ya concluyo. Obviamente tengo muchas dudas qué es lo que está detrás de todo esto, pero he dicho ya en algún vídeo anterior que a mí me da mucho miedo porque en alguna ocasión me llego a plantear qué ocurriría si un día un atentado como el del otro día tuviera lugar dentro de una catedral, dentro de una iglesia, dentro de una mezquita y causara decenas o cientos de muertos. ¿Qué sucedería? ¿Cuáles serían las reacciones? Me da miedo pensarlo, pero como no tengo claro quiénes son las inteligencias que están detrás de todo esto, y sí tengo claro que lo que pretenden es islamizar Europa y, otra cosa mucho peor, conseguir reducir los derechos y libertades hasta dejarlos prácticamente en la nada como consecuencia de la pérdida de libertades en grado sumo a costa de la seguridad o una supuesta seguridad, pues esto me da a mí pánico y yo quiero plantear que la posibilidad de esto pudiera obviamente estar encima de la mesa. Nada más, amigos, con este enclave maravilloso, con este mar infinito que tenéis detrás, el Océano Atlántico, en este lugar paradisíaco que, bueno, es este rinconcito de Galicia, en las Rías Bajas, Rías Baixas como llaman aquí, me despido de vosotros hasta muy pronto, no sin antes agradeciéndoos la atención que me habéis prestado y, al mismo tiempo, como siempre, amigos, desearos mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias